Tú ya fuiste llamada carga por tu propia hija, frente a una sala llena de gente que simplemente guardó silencio. Yo lo fui. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió de un modo que nadie notó. Pero al día siguiente, desaparecí. Y lo que dejé atrás, nadie allí estaba preparado para encontrar. Imagina pasar toda una vida haciendo todo por amor. Y, en un segundo, oír de tu propia hija que solo estorbas. Fue como si mi suelo se hubiera derrumbado. Hoy te mostraré cómo una sola frase puede encender un dolor silencioso. Y cómo, en lugar de suplicar por respeto, elegí el camino que nadie esperaba. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia casa, esta historia es para ti. Cada segundo importa, porque si ignoras lo que voy a contarte, podrías acabar mendigando espacio en un lugar que debería ser tu refugio. Quédate conmigo hasta el final y descubre lo que hice cuando comprendí que ya no servía de nada pedir permiso para existir. No creerás lo que dejé en esa casa antes de desaparecer. Me llamo Elena Ramírez, tengo 69 años y lo que voy a contar aquí sucedió un domingo cualquiera que, por alguna razón, decidió cambiarme la vida entera. Soy viuda desde hace 10 años, profesora jubilada, y vivo en Córdoba, en la misma casa que mi marido y yo construimos con esfuerzo cuando todavía éramos jóvenes y soñadores. Después de que él se fue, mantuve esta casa como un pequeño altar de nuestro pasado, con plantas en la terraza, ollas antiguas colgadas en la cocina y su viejo sillón que nunca tuve el valor de regalar. Allí era donde me sentía segura, aun cuando la soledad hacía ruido a veces. Mi hija Camila tiene 36 años y 2 hijos pequeños. Es costurera, casada con un hombre que habla poco y siempre parece tener prisa. Desde que nacieron los niños, me convertí en una especie de extensión de la familia. Cuidaba a los niños, preparaba la comida los domingos, pagaba pequeñas cuentas cuando ella se retrasaba e incluso cedí una de las habitaciones para que montara su taller. Nunca me molestó hacerlo. Pensaba que así funcionaba el amor de madre. Cuanto más das, más sientes que estás viva. Ese domingo todo parecía como siempre. Me levanté temprano, horneé empanadas de carne con comino y nuez moscada, como le gustan a mi nieto mayor, y puse la mesa en el patio con cuidado. Usé el mantel blanco bordado por mi madre, coloqué vasos de vidrio grueso y esas sillas pesadas de hierro que apenas dejan la sombra con esfuerzo. Era un almuerzo especial, con primos de Mendoza que no veíamos desde hacía años. Estaba ilusionada, lo confieso. Era raro tener la casa llena otra vez. El almuerzo comenzó tranquilo. Risas sueltas, olor a empanada en el aire, niños corriendo de un lado a otro. Me senté entre 2 primas y escuchaba las conversaciones con esa media sonrisa de quien ya ha visto mucho. En un momento comenté en voz baja a Camila que quizás los niños pasaban demasiado tiempo en el celular. Solo eso. No grité, no critiqué, solo comenté, con ese tono de madre que aún se preocupa. Fue como encender un fósforo en paja seca. Camila giró el rostro hacia mí, con los ojos entrecerrados y rojos de rabia, y dijo en voz más alta de lo debido: «Ya estás grande, mamá. Eres una carga para todos». Recuerdo exactamente la entonación, las pausas, cómo las palabras se partieron en el aire. La mesa se silenció. Uno de los niños soltó una risita nerviosa. Mi primo desvió la mirada y fingió atender una llamada. Nadie dijo nada. Nadie. Solo yo escuché mi crujir por dentro, como vajilla rajándose en agua caliente. Me quedé allí unos segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Luego me levanté con calma, recogí los platos sucios, los llevé a la cocina y comencé a lavarlos como si fuera una tarde cualquiera. Por dentro todo giraba. Mis manos temblaban un poco, pero seguí fregando los platos, aferrándome a un gesto conocido para no caer. No lloré, no en ese momento. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo a que, si empezaba, supiera cómo detenerme. No. Nadie vino tras de mí. Nadie entró en la cocina para preguntar si estaba bien. Solo oí los cubiertos volver a los platos y las voces retomándose, pero de otro modo, más bajas, más rápidas, más incómodas.
Cuando terminaron de comer, comenzaron a despedirse. Yo seguí lavando. Ni sé quién besó mi mejilla, quién solo asintió desde la puerta. La casa volvió al silencio. Un silencio diferente. Uno que duele. Aquella noche no pude dormir. Me acosté y me levanté 1000 veces. Reloj del pasillo parecía burlarse de mi insomnio, marcando cada minuto de un vacío que ya no sabía cómo llenar. Reviví cada palabra, cada mirada. Me pregunté en qué momento dejé de ser madre y me convertí en carga. Fui a la cocina, preparé té de manzanilla y me quedé mirando la luz amarilla de la terraza filtrada por la cortina. Y fue allí, entre sorbo y sorbo, que tomé la decisión que lo cambiaría todo. A las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, comencé a ordenar todo. No con prisa, sino con precisión. Sabía exactamente qué llevar y qué dejar. Tomé mi vieja maleta de cuero marrón, la que usé en la luna de miel, y metí pocas ropas, el álbum de fotos que guardé al fondo del armario y una bolsita con documentos importantes. También separé el cuadernito azul donde anoté todos los cumpleaños de la familia desde 1984. Lo puse todo con calma, como quien no solo hace una maleta, sino que cierra un capítulo de vida. Luego fui al jardín. Regué las plantas como siempre, aún sabiendo que no las vería florecer el mes siguiente. Hablé en voz baja con la rosa blanca que planté en el aniversario de 60 años de mi marido. Le pedí que siguiera creciendo, aunque yo no estuviera. Recogí la ropa del tendedero, la doblé, la guardé. Pasé un paño por la cocina. Dejé el pan horneándose con una nota sencilla en la encimera. Hay café listo. No se preocupen por mí. A las 7 en punto, cerré la puerta principal y dejé la llave bajo la maceta de suculentas. Di una última mirada a la casa. Estaba todo limpio, ordenado, en silencio. El sol ya comenzaba a golpear los cristales de la ventana. No lloré, solo respiré hondo y me fui. Tomé el colectivo de las 07:25 rumbo a la terminal central. El cobrador me miró con cierto asombro. Creo que reconoció mi rostro de la escuela donde enseñé. Solo sonreí con los ojos. No preguntó nada. Menos mal. Al llegar a la terminal compré un pasaje de ida a San Marcos Sierras, un pueblito que mi marido siempre decía que visitaríamos en la vejez. Nunca fuimos. Él se fue antes, y yo me quedé con esa promesa guardada, como si aún hubiera tiempo de cumplirla. Elegí una posada sencilla, pero con jardín y terraza. Llamé a la dueña desde un teléfono público y dije que me llamaba Teresa. Quería experimentar el silencio con otro nombre. Mientras esperaba el ómnibus, escribí una carta, solo una, dirigida a mi sobrino Andrés, ese que siempre me escuchaba con respeto y me traía dulce de leche cuando venía del interior. La escribí con letra firme, como si cada palabra cosiera un pedazo de lo que no podía decir en voz alta. Metí dentro la escritura de la casa. Sí, estaba a mi nombre, y una foto antigua de Camila, aún niña, recostada en mi regazo. Al dorso de la foto escribí: antes de ser carga fui abrazo. Cuídala si puedes. Doblé la carta con cuidado. Metí todo en un sobre amarillento y pedí a la empleada de la terminal que se lo entregara al cobrador del ómnibus. Ella asintió con la cabeza, con esa mirada de quien sabe que hay dolor donde nadie habla. Después de eso, solo me quedó esperar. El viaje a San Marcos duró poco más de 4 horas. El camino era todo curvas, con paisajes que parecían pintados a mano. Miraba por la ventana como quien ve el mundo por primera vez. No pensaba en venganza, ni en castigo. Solo quería recordar que aún podía existir fuera de un rol de madre que me negaron con tanta crueldad. Cuando llegamos, el calor era seco y la brisa olía a eucalipto. Tomé mi maleta, agradecí al chofer y caminé hasta la posada. La dueña me recibió con una sonrisa serena. Se llamaba Rosa, tenía manos anchas y usaba una cinta roja en el cabello. Me mostró la habitación, el jardín, la cocina compartida. Me sentí en un lugar fuera del tiempo, como si el mundo hubiera puesto pausa un instante solo para que yo respirara. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo a no ser vista. Desperté con el canto de pajaritos, de esos pequeños, de pecho amarillo,
que hacen nido en techos agrietados. El sol entraba filtrado por una cortina de encaje y por un segundo pensé que aún estaba en casa. Pero no, el olor era distinto, el silencio también. Me levanté, lavé mi rostro, me vestí con ropa ligera y bajé a desayunar con Rosa. Ella no hizo preguntas, solo me ofreció pan casero con mermelada de higo y un café amargo, fuerte como el abrazo de una hermana mayor. Aquella mañana, caminé por las calles de tierra del pueblito como quien no tiene destino. Vi un puesto de libros usados, un almacén pequeño con letrero descolorido, una plaza con 3 bancos de madera y una fuente seca. Me senté allí y solo observé. El tiempo parecía más lento, como si el reloj se cansara de correr. Una señora pasó junto a mí y sonrió. Una de esas sonrisas breves pero completas. Respondí con un gesto de cabeza. Nadie allí sabía quién era, y por eso mismo, nadie esperaba nada de mí. Mientras tanto, sabía que en Córdoba, el horno aún guardaba el olor del pan que dejé. Sabía que Camila tal vez ya había entrado, sentido mi ausencia, encontrado la nota en la encimera, pero no imaginaba su reacción. No quería imaginarla. Mi enfoque ahora era otro. Era reaprender a existir sin utilidad, sin ser despensa de afectos. Quería sentir cómo era ser solo, yo. Por la tarde me senté en el jardín de la posada con una libreta que encontré en una estantería común. Escribí cosas sueltas, recuerdos de infancia, recetas que aprendí de mi abuela, nombres de flores que me gustaría plantar algún día. Entre una línea y otra me descubrí sonriendo. Una sonrisa pequeña pero honesta. Fue extraño, sí, pero también fue un comienzo. Por primera vez, me escuchaba sin interrupciones, sin que nadie me dijera que era demasiada, sensible o fuera de época. Al segundo día vi que mi maleta estaba casi intacta. No necesité casi nada de lo que traje. Usé las mismas 2 prendas, calcé chanclas y sujeté mi cabello con una pinza. Descubrí que el cuerpo se adapta fácil cuando el alma deja de cargar a peso. Empecé a caminar cada día por la misma calle de casitas coloridas. Me hice conocida del panadero, del carnicero, de la vendedora de hierbas. Nadie sabía mi verdadero nombre y nadie necesitaba saberlo. Recibí la primera llamada al tercer día. Era un número conocido. No contesté. Luego otra y otra más. Empezaron a llegar mensajes a mi celular, que yo mantuve apagado al fondo de la maleta. Sabía que, más tarde o más temprano, me encontrarían, pero eso no era lo que me preocupaba. Era otra pregunta. ¿Acaso por primera vez me buscarían a mí? ¿O solo al consuelo que mi presencia brindaba? En la posada, nadie juzgaba mi silencio. Yo era Teresa del cuarto 3, que tomaba té de boldo y caminaba descalza al amanecer. Por las noches me sentaba en la terraza y veía las luces del pueblito apagarse lentamente. El canto de las cigarras se convertía en una especie de mantra. A veces, escribía cartas que jamás envié. Otras, simplemente contemplaba la luna cambiar de fase. Y en todas esas noches me preguntaba si eso era lo que llamaban libertad o si solo era una huida elegante del dolor. Al 6.º día desperté más ligera. Había algo diferente en el pecho, como si el silencio interno se hubiera reorganizado, como si la ausencia de ruido abriera espacio a otro tipo de voz, la mía. Y fue en ese silencio bueno que decidí no volver. Al menos, no de la misma manera. No para ser ignorada. No para ser tolerada como un mueble viejo que ocupa espacio. Al 7.º, escribí una carta para mí misma. Empezaba así. Elena, no eres una carga. Eres raíz. Escribí todo lo que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Que me cansé de darme hasta los huesos, que mi regazo se convirtió en depósito de dolores ajenos, que mi silencio sostuvo más injusticias de las que gritos hubieran logrado, y que ahora, por fin, me había elegido a mí. Doblé la carta en 4 partes y la puse bajo la almohada. No era para que nadie la leyera, solo para recordar. Esa tarde me invitó a ayudar a preparar empanadas para un grupo de huéspedes que llegaría al día siguiente. Fue la primera vez en años que alguien me pedía participar sin exigirme nada. Trabajamos en silencio, lado a lado, mientras el aroma de la masa horneada llenaba la cocina. Al terminar,
Me miró con dulzura y dijo: «Teresa, tienes manos de quien ha cuidado mucho». Y respondí con una sonrisa que valía más que cualquier agradecimiento. Más tarde me senté bajo un árbol de sombra generosa y dejé que un tiempo pasara. Recordé a mi marido. La última vez que me llamó, mi compañera valiente. Él siempre decía que yo tenía una fuerza que ni yo conocía. Y tal vez tenía razón, porque allí estaba yo, casi a los 70, recomenzando sin público, sin drama, sin aplausos, solo con el coraje silencioso de quien se cansó de suplicar migajas de afecto. A la mañana siguiente fui a la feria de artesanías de la plaza. Compré un cuadernito nuevo, de papel reciclado con flores secas en la portada. Decidí que ahí escribiría mis memorias, no para publicar, ni para que nadie leyera, solo para sacar lo que me atoró durante décadas. Relatos de infancia, recetas familiares, el día en que mi hija dio sus primeros pasos, el olor de su cabello cuando dormía en mi regazo. No quería borrar nada, quería guardar a mi manera. En el 10º día, vi que alguien había dejado un sobre en recepción. Era de mi sobrino Andrés. Me había encontrado. Dentro había otra carta, breve, directa, diciendo que Camila leyó la carta que dejé con él y lloró por primera vez en mucho tiempo. También mencionaba que quería verme, que iba cada día a mi casa, se sentaba en el sillón de la terraza y esperaba en silencio, que los niños preguntaban por mí y que él no insistiría, solo quería que supiera. Cerré el sobre con cuidado. Lo puse junto a mi cuaderno de memorias. Me quedé en silencio largo rato. No sentí rabia, tampoco tristeza. Sentí un tipo de vacío sereno, como si el peso de decidir ya no dependiera de lo que los demás quisieran. Era mi turno de preguntarme ¿qué quería? Y lo que quise, en ese momento, fue quedarme allí, al menos unos días más. Quería ver la primavera llegar a aquel lugar que me acogió cuando solo deseaba desaparecer. Quería reconectarme conmigo antes de permitir que alguien más se reconectara conmigo, porque ahora sabía, volver tenía sentido solo si era con dignidad, y la dignidad no se negocia, se exige en silencio. Aquella noche escribí otra carta, esta vez para Camila. Fría. No era dura, era simple. Ni contaba que estaba viva, que estaba bien, que necesitaba un tiempo. Decía que cuando, y solo cuando, ella volviera a verme como mujer, madre y ser humano, estaría dispuesta a conversar. Coloqué la dirección de la posada y pedí que no viniera sin avisar. Era mi límite. Y fue la primera vez en mi vida que puse uno. Al día siguiente fui a una papelería del pueblo y compré sobres, sellos y hojas con dibujos de pájaros. Recuperé el gusto por escribir a mano. Era como si cada línea fuera una conversación pendiente conmigo misma. Escribí sobre mis miedos, ese miedo a no volver a ser amada, a ser olvidada, a convertirme en una carga sin nombre. También sobre la belleza de estar sola, de descubrir que el silencio no es enemigo, sino refugio, cuando nadie más te escucha. En la posada, la rutina se volvió un ritual sagrado. Desayuno con pan y queso al amanecer. Caminata larga hasta el mirador del pueblo. Lectura bajo la sombra de un árbol que aprendí a reconocer por el dulce olor de su corteza. A veces lloraba a solas en la habitación, pero eran llantos breves, precisos, de quien limpia una herida antigua. Otras veces reía recordando las tonterías que decía mi marido, como cuando se burlaba de cómo pronunciaba choclo. Un atardecer, Rosa me invitó a ir con ella a la casa de su hermana, que hacía dulces para vender en el pueblo. Fue una tarde ligera, de charla entre mujeres que no necesitaban demostrarse nada. No hablaba mucho de mi vida anterior, pero ellas no preguntaban. Solo me acogían como si fuera una vieja amiga que regresara de un largo viaje. Eso me sentó bien. Me devolvió la sensación de pertenecer, algo que no sentía hace tiempo, ni siquiera en mi propia casa. Al volver, pasamos por un puesto que vendía collares de semillas. Uno me llamó la atención. Era sencillo, de cuentas beige y una sola piedra roja en el centro. Rosa me miró y dijo: «Parece tu historia, ¿no? Simple, discreta, pero con un punto de sangre en el medio. Reí. Real.
un reír de esos que alivian el pecho y casi te hacen olvidar la cicatriz. Volví a soñar. Literalmente. Durante años mis sueños eran confusos, con rostros borrosos y situaciones ansiosas. Ahora soñaba con campos, voces suaves y a veces hasta con el olor del poroto que cocinaba mi madre. Despertaba con el corazón tranquilo y eso me mostraba que algo dentro de mí había comenzado a acomodarse, como si mis partes sueltas finalmente retornaran a su lugar. Cierta noche, escuché a un niño gritar, «Abuela», en la calle. Mi corazón se aceleró. Corrí a la ventana, pero era otra señora saludando a sus nietos que salían de la panadería. Cerré la cortina con cuidado y respiré hondo. Era extraño extrañar a alguien que te llamó carga, pero la verdad es que el amor de madre no tiene interruptor. Solo que ahora yo sabía que amar no podía significar anular quién era. Escribí en mi cuaderno, «El silencio me devolvió a mí misma». Fue una frase que surgió sin pensar, pero quedó grabada. Llegué a esa villa desde que nadie intentó moldearme. Nadie me interrumpió. Y eso bastó para entender cuántas décadas pasé encajándome en espacios ajenos. Cuántas veces retuve palabras solo para mantener la paz. Cuántas veces sonreí internamente mientras sangraba por fuera. Al 15º día recibí una carta de Camila. Era breve. Decía que lo sentía mucho, que no dormía desde aquel almuerzo, que había leído y releído la carta que dejé con Andrés, que finalmente comprendía cuánto me hirió y que estaba dispuesta a escucharme. «Solo escuchar», escribió. Y esa frase me conmovió, porque fue la primera vez que mi hija no intentó justificarse. Solo se ofreció a escuchar. Pasé la carta entre mis dedos durante horas ese día. La leí y releí en silencio. Había una parte de mí que quería responder de inmediato, decir que todo estaba bien, que era pasado, pero otra parte, la que finalmente aprendía a respetarse, pidió paciencia. Así que dejé la carta sobre la cómoda y salí a caminar. Estaba igual, sereno, honesto, vivo. Pero yo ya no era la misma mujer que llegó con la maleta llena y la mirada vacía. En la caminata había una mujer de cabello blanco, atado en un pañuelo floreado. Vendía tartas en un carrito y sonreía a cada cliente como ofreciendo el corazón. Me acerqué, compré una de ricota y me senté en un banco cercano. Observé el ir y venir de la gente y me pregunté, ¿cuándo dejé de sonreír así? ¿Cuándo la vida se volvió solo función y obligación? ¿Y si no hubiera venido, me habría borrado por completo sin que nadie lo notara? Volví a la posada al atardecer. En mi habitación, me senté ante la carta de mi hija y escribí una respuesta. Fue sencilla pero firme. Dije que necesitaba algunos días más, que estaba bien, que lo que ella dijo aquella tarde no fue la única herida, pero sí la gota que colmó el vaso, y que, cuando volviéramos a hablar, sería como dos mujeres mirándose de igual a igual, no madre que siempre inclina la cabeza e hija que siempre exige. Doblé la carta con cuidado y le pedí a Rosa que la enviara por mí. Al 20º día, empecé a despertar más temprano de lo habitual. A las 5 de la mañana ya estaba de pie, caminando descalza por el patio de la posada. Me sentía parte de la tierra, literalmente. Conocí a un señor llamado Luis, que cuidaba una huerta comunitaria cerca del río. Le pedí ayudarlo. Me enseñó a regar con la cuchara adecuada, a respetar el tiempo de las semillas, y me dijo algo que quedó resonando. Nada brota con prisa, Teresa. Esas palabras me acompañaron todo el día. Me di cuenta de que pasé décadas intentando brotar donde no había suelo, intentando florecer sin luz. Mis afectos siempre se dirigían a los demás. Y, al final, casi olvidé que yo también necesitaba agua, cuidado, raíces. Eso estaba construyendo allí. Un nuevo suelo. Un lugar donde mi existencia no se midiera por utilidad. Al 21º día me senté con Rosa a la mesa del desayuno y le conté mi historia. Por primera vez, de principio a fin. Ella no interrumpió. Lloró en silencio en un pasaje. Tomó mi mano en otro. Cuando terminé, solo dijo, «No huí. Me diste una segunda oportunidad». Y en ese instante comprendí que no era vergonzoso haberme marchado. La vergüenza habría sido quedarme donde ya no me respetaban. En los días siguientes,
Empecé a escribir sobre mujeres que desaparecen. No de la vida, sino de las expectativas ajenas. Mujeres que dejaron de ser solo madres, solo abuelas, solo cuidadoras. Empecé a montar un pequeño proyecto con Rosa. Un librito artesanal con relatos anónimos de las mujeres del pueblo. Cada una contaba su historia en pocas páginas. Eran dolores distintos, pero con el mismo eco. La voluntad de existir por completo. Ese proyecto me dio fuerza. Me dio propósito. Cada vez que una señora me decía que nunca había hablado aquello con nadie, recordaba mi propia historia de cuando escuché «Eres una carga». No era solo sobre mí, era sobre todas nosotras, sobre cuántas veces fuimos silenciadas por dentro, aún sonriendo por fuera. Y ahora, al fin, hallé una manera de convertir mi dolor en algo vivo. Fue solo al 30º día que volví a encender mi celular. La pantalla se iluminó con decenas de mensajes, llamadas perdidas, fotos de mis nietos, audios de Camila pidiendo disculpas. Algunos mensajes eran largos, llenos de disculpas. Otros, frases cortas, casi infantiles. «Vuelve, mamá». Respiré hondo. No lloré, pero cerré los ojos un instante y dejé que la nostalgia me atravesara sin prisa. Esa nostalgia buena y dolorosa a la vez. Escuché uno de los audios. La voz de Camila estaba ronca, como si hubiera llorado mucho. Decía que había leído la carta más de 10 veces, que ahora entendía mi cansancio, que sentía vergüenza por no haber preguntado cómo estaba. De verdad. Contaba que los niños la preguntaban cada noche antes de dormir y que el menor dejó un dibujo mío al lado de su cama. Era mucho para procesar de golpe. Dejé el celular sobre la mesa y fui a caminar hasta el río. Me quedé allí horas, con los pies en el agua fría, mirando las piedras redondas del fondo. Cada una tenía forma distinta. Ninguna era igual a otra. Pensé que quizás así son las relaciones. A veces tratamos de redondear lo puntiagudo, encajar lo que no encaja. Y, en ese proceso, nos vamos rompiendo por dentro. ¿Volver con mi hija significaría aceptar ese roce de nuevo? ¿O podríamos ser, por fin, dos mujeres completas intentando un nuevo pacto? Esa noche, escribí otra carta. Esta vez, sin exigencias, solo honestidad. Dije que aún la amaba, que extrañaba a mis nietos, que jamás dejaría de ser madre, pero que ahora sabía que la maternidad no podía ser un contrato de sumisión vitalicia. Escribí que podrían encontrarnos un domingo cualquiera, en un lugar neutral, para empezar despacio, sin culpa, sin presión, solo dos personas intentando verse de nuevo. Envié la carta por el correo del pueblo y no esperé respuesta. Volví a mi rutina con Rosa y Luis, escribiendo, plantando, tomando té en la terraza. La vida había adquirido un ritmo más verdadero, como si todo lo que antes era obligación se transformara en elección. Y tal vez esa era la mayor diferencia. Ahora yo elegía. Antes solo aceptaba. 2 semanas después, recibí respuesta de Camila. Breve, contenida, pero sincera. Decía que comprendía mi tiempo, que agradecía seguir intentando, y sugería un encuentro el domingo siguiente en una plazuela del centro de Cruz del Eje, la ciudad vecina. Quedaba cerca para que ella llegara con los niños, pero lo suficientemente lejos para que ninguna sintiera la presión de estar en casa. Me pareció justo. El domingo me puse una blusa celeste, recogí mi cabello en un moño sencillo y llevé un pote de alfajores caseros que aprendí con Rosa. Tomé el colectivo a las 8h, con el corazón latiendo despacio pero firme. Cada paisaje de la ruta parecía prepararme para algo, para el reencuentro, para lo que fuera que viniera. Y sabía, no importaba lo que sucediera allí, ya no era la misma mujer que lavaba platos en silencio tras ser humillada. Llegué temprano a la plaza. Me senté en un banco bajo un árbol y esperé. Los niños llegaron corriendo. Me abrazaron con tal fuerza que casi tiraron mi bolso. Camila vino detrás, con la mirada baja y pasos cortos. Cuando se acercó, nos miramos durante largos segundos. Y fue ella quien habló primero. «Gracias por no rendirte conmigo». Yo no respondí. Solo apreté su mano. Por primera vez en mucho tiempo, como iguales. Nos sentamos juntas,
viendo a los niños jugar con una pelota pequeña que trajeron. El mayor me contó que ahora sabía silbar con los dedos. El menor me mostró un dibujo, una casa con un árbol y una mujer de vestido largo y cabello blanco. «Es la abuela», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Mi pecho se apretó, pero esta vez no de dolor. Era otro tipo de apretón, uno que sabía a reencuentro. Camila comenzó a hablar despacio. Dijo que, después de aquel almuerzo, no podía entrar a casa sin un nudo en el estómago, que se sentaba en su mesa de costura y miraba la pared donde colgué el primer dibujo de los niños, que la casa estaba limpia, pero vacía, que los olores ya no eran los mismos, y que pasó días preguntándose en qué momento empezó a tratarme como una obligación. Dijo que sentía vergüenza, que quería retroceder el tiempo y borrar las palabras. Escuché sin interrumpir, no por frialdad, sino porque aprendí a dejar al otro hablar hasta el final. Cuando terminó, solo dije, «No quiero que borres nada, quiero que recuerdes, porque solo recordando podemos cambiar». Ella asintió con los ojos llenos de agua y respiró hondo, y vi en ella, por primera vez en mucho tiempo, a mi hija, no a la mujer apurada, cansada, siempre exigente, sino a la niña que dormía en mi regazo y lloraba al sentir truenos. Permanecimos allí hasta que el sol empezó a descender. Me pidió volver a casa. Dijo que los niños extrañaban mucho mi presencia. Respondí que aún necesitaba tiempo, pero que podíamos encontrarnos los domingos en lugares como ese, solo nosotros tres. Ella aceptó. No insistió. Y eso, para mí, ya fue un acto de respeto. Por primera vez, mis límites eran escuchados sin rencor. Nos despedimos con un abrazo largo, intenso, de esos que dicen más que las palabras. Los niños me asediaban con preguntas. ¿Cuándo volverás? ¿Dormirás en nuestra casa? ¿Traerás más alfajores? Prometí que sí, que poco a poco nos reencontraríamos. Ellos agitaron la mano desde la ventanilla hasta perderse en la curva. Me quedé quieta, con el corazón rebosante, y luego fui al paradero a tomar mi colectivo de regreso. En el viaje de vuelta, recosté la cabeza en la ventana y dejé que el viento acariciara mi rostro. Cerré los ojos y me di cuenta de que, por primera vez en años, no tenía ni miedo, ni rabia, ni tristeza. Estaba en paz, una paz extraña, nacida tras un terremoto, pero era mía, ganada con dolor, silencio y decisión. Finalmente entendí que ser madre no significa sacrificarme hasta... y que si tenía que enseñarle eso a mi hija con mi ausencia, así sería. Llegué a la posada ya de noche. Rosa me esperaba con una sopa caliente y una manta en el sofá. ¿Y entonces?, preguntó sin añadir más. Sonreí y respondí. Fue un buen comienzo. Ella asintió. Comimos en silencio, como dos viejas compañeras de viaje, y en ese instante supe que había hecho lo correcto, que no volver a casa en ese momento no era rechazo, era amor propio. Antes de dormir, anoté en mi cuaderno, amor de madre es infinito, pero el respeto necesita raíces. Y eso fue lo último que escribí esa noche. Cerré el cuaderno, apagué la vela y me acosté, con el corazón sereno, el alma completa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que vivía, no solo existía. Los domingos siguientes mantuvimos el acuerdo. Cada semana nos encontrábamos en un lugar distinto. Una placita, un café sencillo, a veces un parque con sombra y juegos para los niños. Era un nuevo tipo de relación, más cuidadosa, más presente, sin exigencias, sin prisas. Camila empezó a preguntarme cómo estaba, de verdad, y yo empecé a responder, de verdad también, algo que no hacía desde hacía años. Y fue entonces cuando comprendí. Había vuelto a ser vista. Los niños me abrazaban con más entusiasmo. Me mostraban dibujos, juguetes, me contaban sus sueños, y yo los escuchaba con toda la atención del mundo, como siempre, pero ahora con una calma distinta. Una calma que nace de saber que yo también importo, que mi escucha necesita ser silenciosa, ni mi presencia condicionada a la utilidad. Por fin era la abuela porque quería serlo, no porque fuera la única disponible. Camila empezó a compartir aspectos de su día que antes guardaba solo para sí.
Hablaba de su marido, de los pedidos del taller, de los dolores de espalda, del miedo a fracasar. Y yo escuchaba, sin intervenir, solo acogiendo. Ya no era quien corría a arreglarlo todo. Y eso nos acercó más, curiosamente, porque la intimidad no nace de la dependencia, sino del reconocimiento. Una tarde me pidió perdón otra vez. Dijo que entendía cómo me había borrado durante años, sin darse cuenta. Y yo, en lugar de restarle importancia, dije, yo también lo permití. Fue duro admitirlo, pero era la verdad, porque por miedo a perder el amor de mi hija acepté convertirme en objeto útil. Y eso no fue solo culpa de ella, fue un pacto silencioso, que ahora rompíamos, juntas. Volví a casa después de 2 meses. Entré con calma, sin anuncios, sin grandes Solo abrí gestos. La puerta con mi llave. Respiré hondo y caminé hasta la sala. Todo estaba limpio, ordenado, pero algo había cambiado. Un jarrón con flores en la consola, una nota en la nevera. Bienvenida a tu hogar, mamá. Con amor, Camila. Me senté en el sillón de mi marido. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran sin vergüenza. No regresé para ser la misma. Eso lo dejé claro. Volví a abrir la puerta del taller, ahora limpio y reorganizado, y colgué un cartel en la puerta. Espacio de la abuela. Silencio, té y memoria. Allí dentro puse mi cuadernito, un cojín viejo, mis libros y la vieja máquina de coser de mi madre. Era mi rincón, un pequeño territorio donde nadie me pediría nada, donde podría simplemente ser. Rosa me escribió unos días después. Decía que extrañaba mis caminatas, nuestras charlas al atardecer, los almuerzos improvisados, que estaba orgullosa de mí y que, si alguna vez necesitaba desaparecer de nuevo, mi cuarto la esperaría. Leí esa carta sentada en el jardín, con los pies descalzos y una taza de té en las manos. Sonreí. Nunca sabes dónde renacerás, ¿verdad? Y renací en aquel pueblito, sin apellido, sin títulos, sin etiquetas, solo como Elena. Y por más extraño que parezca, fue necesitando desaparecer que finalmente me encontré. No completamente. Sigo hecha de fragmentos, pero al menos ahora son fragmentos míos. La convivencia con Camila cambió. No de la noche a la mañana, sino poco a poco, como el cielo que aclara antes del amanecer. Ella olvidaba preguntarme cómo estaba. Otras hablaba más de la cuenta, pero ahora, cuando lo señalaba, me escuchaba. Y eso, para mí, ya era mucho. Porque antes todo lo que decía se interpretaba como crítica. Ahora empezaba a recibirse como un compartir. Veía en ella un esfuerzo genuino. Y eso bastaba. Cocinábamos juntas los sábados. Ella intentaba reproducir mis recetas. Prendía un cuadernito que compró solo para eso. Con cada anotación me preguntaba cómo fue su infancia, cómo enfrenté dificultades de joven. Era como si, por fin, quisiera conocerme como mujer, y no solo como la sombra incansable que lo sostenía todo. A veces me sorprendía sonriendo en medio de esas charlas. Era como si un puente nuevo se construyera entre nosotras. Los nietos ahora se pegaban a mí con más frecuencia. El menor hacía preguntas profundas, de esas que los niños solo hacen cuando se sienten seguros. Abuela, ¿por qué la gente desaparece? Sonreía y respondía. A veces solo necesitan recordar quiénes son. Él no entendía todo, claro, pero abrazaba mi cuello con fuerza, como diciendo, estoy aquí. Y eso me bastaba. Ya no esperaba ser comprendida por completo. Solo quería ser sentida. Volví a la biblioteca del barrio. Saqué libros de poesía, novelas antiguas, y hasta comencé a escribir crónicas inspiradas en las mujeres del pueblo. Pensé en enviarle a Rosa un sobre con las primeras historias. Incluso compré papel especial para ello. Era mi forma de decir gracias, de mantener viva la llama que ella me ayudó a reavivar. Porque Rosa no me salvó la vida, solo sostuvo mi mano en el instante en que decidí salvarme. Una tarde de domingo, Camila me preguntó si quería volver a vivir con ella, ahora que todo estaba más liviano. Le agradecí, pero dije que no, que necesitaba este espacio, esta autonomía, que era importante para mí saber que tenía un lugar propio. Y eso no disminuía el amor, al contrario, lo fortalecía. Ella entendió, me abrazó y dijo, «Te amo así, libre». Fue la
Primera vez que lo oí de su boca. Y fue hermoso. Empecé a plantar hierbas en el patio. Romero, menta, albahaca. Las cuido como cuido mi propio cuerpo. Cada hoja nueva me recuerda que aún hay tiempo para brotar, incluso después de la sequía. La vida ha sido más silenciosa, pero no solitaria, porque ahora, dentro de este silencio, habita una presencia que antes me faltaba, yo misma. Y estar conmigo es buena compañía, no castigo. A veces, aún recuerdo el día en que escuché «Eres una carga». Duele como antes, ya no, pero tampoco lo he olvidado. Y no quiero olvidar. Fue el chispazo que me sacó del piloto automático, que me hizo cuestionar lo que estaba aceptando como amor. Porque amor sin respeto no es amor, es servidumbre. Y nadie, por más generoso que sea, merece vivir encadenado a expectativas ajenas. Hoy sé, mi ausencia aquel día no fue huida, fue un acto de resistencia. Fue la única manera de decir basta, sin necesidad de gritar. Y si alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta es sencilla. No. Si no me hubiera marchado, quizás seguiría allí, presente en cuerpo y ausente en alma. Y eso, para mí, habría sido el verdadero desvanecimiento. Otro día, en la feria, conocí a una señora llamada Belén. Me reconoció de la escuela. Dijo que fue madre de una de mis alumnas y preguntó por qué tenía un brillo distinto en la mirada. Reí. No supe qué responder, pero al volver a casa pensé que quizás eso era. Mi mirada había cambiado, porque ahora miraba también hacia mí, solo hacia los demás. No. Empecé a asistir a un grupo de mujeres maduras que se reunía semanalmente para bordar y conversar. Cada encuentro era un pequeño milagro. Historias de vida que nadie había escuchado, dolores guardados por décadas, risas profundas. Yo estaba allí, bordando, escuchando, compartiendo poco a poco mi travesía. Por primera vez, formaba parte de algo donde nadie quería arreglarme, solo escucharme. Camila me ayudó a organizar una pequeña estantería en mi cuarto con todos mis cuadernos, libros y sobres. Ella misma escribió con esmero una etiqueta: Historias de la abuela Elena. Cuando la vi, algo se derritió en mi interior. No fue por el título, sino por el reconocimiento. Saber que ahora mi hija valoraba lo que tenía para decir, no solo lo que podía ofrecer. Los domingos siguieron siendo sagrados. No por la comida o los regalos, sino por la presencia. Muchas veces ni siquiera almorzábamos juntas. A veces era solo un paseo, un café, una tarde leyendo a los niños. Pero bastaba, porque cada encuentro se cargaba de verdad y ya no de obligaciones. Yo era madre, sí, pero, ante todo, mujer. Y eso nadie me lo quitaba. Me preguntan si aún guardo rencor, y respondo, no, lo que tengo es memoria. Y la memoria me sirve de faro, para jamás permitir que me silencien por conveniencia, para nunca más intercambiar mi dignidad por aceptación. El dolor que sentí fue real, pero no me definió, me moldeó. Y hoy, al mirar atrás, veo que todo lo que soporté fue lo que construyo ahora. Sigo en contacto con Rosa y la gente del pueblo. Mandamos cartas, fotos, recetas. Se convirtieron en una extensión de mi familia. La familia que la vida me dio cuando la otra me alejó. Y eso me enseñó otra cosa. A veces, el reencuentro viene de quien te acoge cuando estás hecha pedazos. Y es en esos brazos silenciosos donde aprendemos a levantarnos de nuevo. Hoy disfruto mi rincón. Coser, escribir, escuchar música antigua. A veces Camila aparece solo para hacerme compañía. Se sienta en el sofá, toma una manta y permanecemos en silencio. Ella entendió que no hace falta hablar siempre para amar, y yo entendí que no hace falta hacer todo para ser amada. Hallamos un equilibrio, y ese equilibrio nos ha sido generoso. Otro día, el menor de mis nietos me preguntó si alguna vez fui invisible. Me sorprendió. Le pregunté por qué lo decía. Contestó, porque yo siempre te veo, abuela. Pero mamá dijo que a veces solo ves cuando pierdes. Me emocioné al instante. Arrodillé, lo miré y dije, sí, fui invisible. Pero ahora estoy aquí, justo aquí. Y me abrazó, fuerte, como si comprendiera todo sin palabras.
Esas pequeñas charlas con ellos son como luces en rincones antiguos de mí. Ven el mundo con claridad, con sencillez, y a veces me hacen ver también. Cuando me preguntan por qué me gusta quedarme callada, respondo que el silencio guarda las historias más hermosas. Y lo entienden. Se sientan a mi lado y guardan silencio conmigo, como si el tiempo no tuviera prisa. Una tarde, el mayor me pidió contar una historia que nadie conozca. Y conté, de cuando tenía su edad, y mi madre decía que yo era demasiado buena para este mundo. Y cómo a veces eso era elogio, otras castigo. Narré las cartas que escribí y nunca envié. Hablé de las veces que quise desaparecer solo para ver si alguien me extrañaba. Él me miró serio, con ojos enormes, y dijo, «Menos mal que no desapareciste para siempre». Eso me desarmó. Hay días en que despierto con miedo. Ya no el miedo a ser rechazada, sino el miedo a olvidarme de mí de nuevo, a resbalar, sin querer, en el papel de quien sirve, de quien se anula. Entonces enciendo una vela, tomo mi té lentamente y releo algunas cartas que me escribí. Me recuerdan que este regreso a mí no tiene atajos, pero tiene camino y propósito. Empecé a participar en una tertulia de lectura en la biblioteca. Cada mes, un tema. Este mes es redescubrimientos. Elegí leer un texto mío. Mi corazón latía fuerte, sudaban, y mis manos, pero lo leí, con voz firme. Hablé de mujeres que se retiran para recordar quiénes son. Y al terminar, una señora levantó la mano y dijo, «Gracias». Pensé que solo yo sentí eso. En ese instante supe que mi dolor, cuando se comparte con honestidad, puede ser puente. Camila, ahora, me llama solo para saber si estoy bien. A veces pregunta si puede pasar, y cuando viene, respeta mi tiempo. Los niños conocen mis reglas. No golpear la puerta sin anunciarse, no tocar mis cuadernos y preguntar antes de usar mi radio viejo. Cosas simples, pero antes impensables. Ahora son naturales, porque dejé claro que mi presencia tiene valor y también frontera. Nunca más oí de Camila que soy una carga. Y si alguna vez lo escucho de nuevo, sé que mi respuesta será distinta. No por rencor, sino por conciencia. Porque ahora conozco el peso de mi propia alma. Y no es ligera, ni pesada. Es completa. Y nadie tiene derecho a desvalorizar lo que me costó tanto construir. Otro día fui a la villa a visitar a Rosa. Fue sorpresa. Llevé alfajores. Me recibió con la misma sonrisa amplia, como si no hubiera pasado la distancia. Nos sentamos en la terraza, tomamos mate y hablamos de la vida. Cuando conté que había vuelto, pero a mi manera, ella dijo, «Eso era. Tenías que volver a tu modo». Y lloré. Por primera vez en semanas. Porque ahí entendí. No volví a la misma vida. Volví a una vida mía. Por la noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí. No tuve que desaparecer para encontrada. Tuve que aparecer para mí. Y esa frase resonó. Como campana en misa. Como palabra tras mucho silencio. Porque eso es lo que más necesitamos. Vernos antes de esperar que otros lo hagan. Con el paso de los meses, noté que la mujer llamada carga se convirtió en referencia. No para multitudes, pero para mí misma. Cuando me miro al espejo ya no veo solo arrugas o canas. Veo historia. Veo resistencia. A alguien que no temió partir para preservarse. Y ahora no tiene prisa por volver. Pues aprendió a caminar con sus propios pies, aún sin aplausos. Hubo un día especial en que me invitaron a hablar en una escuela sobre envejecimiento y autonomía. Era un círculo pequeño, con mujeres de 50 a 80 años. Conté mi trayectoria con sinceridad. Dije que tardé casi 7 décadas en entender que mi valor no dependía de ser útil. Y una señora preguntó, ¿y si tu hija nunca hubiera cambiado? Sonreí y respondí, habría cambiado igual, porque no lo hice por ella, lo hice por mí. Tras esa charla, 2 mujeres me esperaron. Una me abrazó en silencio. Otra dijo, me salvaste sin saber. Y comprendí que a veces uno se convierte en faro sin querer. Que nuestro dolor, cuando se digiere y transforma, puede ser mapa para otros. No es ser ejemplo, es ser verdad. Y he sido cada vez más fiel a esa verdad que tanto me costó parir.
Camila hoy me respeta como nunca. Sigue siendo mi hija, con días difíciles y errores, como todos. Pero ahora sabe, su madre es una mujer entera. Y eso lo cambia todo. Porque cuando una mujer se reconoce entera, cambia cómo el mundo la trata. Y eso reverbera. Pasa a otros. Educa sin alzar la voz. Regresar a mi casa fue como entrar en un territorio antiguo con alma nueva. Los espacios me pertenecen. Mis rutinas tienen intención. Ya no vivo en piloto automático del cuidado. Elijo a quien ofrezco mi tiempo, mi oído, mi abrazo. No por egoísmo, sino por justicia conmigo misma. Porque quien dio todo, un día debe recogerse para no desaparecer. Cuando de vez en mí la vieja herida llama a la puerta, al ver madres menospreciadas, al oír historias de abuelas olvidadas como muebles. Pero ahora hablo, me pongo de pie, escribo, denuncio, porque aprendí que callar es aceptar, y ya no acepto más. Rosa me envió hace poco un sobre con recortes de las historias que publicamos juntas. En la nota decía: comenzaste algo aquí, Elena, y aunque lejos, sigues siendo semilla. Guardé ese sobre en la estantería de mi espacio de la abuela, porque fue allí, en ese lugar inventado con amor, donde empecé a volver a enraizarme. La vida no volvió a ser perfecta, ni lo esperaba, pero hoy es mía, y eso basta. Cada elección, cada pausa, cada no que pronuncio, me recuerda que regresé a mí. Y si hay algo que quiero dejar aquí registrado, para quien llegue hasta el final, es esto. Si alguna vez te llaman carga, recuerda todo lo que sostuviste en silencio. Y luego, elige irte, o elige quedarte, pero hazlo por ti, y nunca más desaparezcas de ti misma. Cualquiera me levanté con ganas de reorganizar armarios. No por necesidad, sino por placer. Saqué cosas antiguas, separé objetos, releí viejas notas. Encontré una caja con fotos que ni recordaba. Una era de Camila y yo, todavía niña, con la boca manchada de helado y las manos agarradas a mi blusa. En ese instante congelado, aún no existía rencor, solo amor puro. Y lloré, pero lloré de gratitud por reencontrar ese amor. Pese a todo, puse esa foto en un marco nuevo y la dejé en la estantería de mi... Junto a ella, coloqué una carta que me escribí. No estás sola, porque a veces necesitamos palabras que recuerden lo que el corazón olvida. Y sé que habrá días nublados, pero ahora tengo herramientas, tengo raíces y tengo historia. Camila y yo seguimos reconstruyendo lo que quedó, pero es un proceso hermoso, a pesar de todo. Ahora ella me pide consejos, me habla de mi juventud, quiere saber quién fui antes de ser madre. A veces se asombra con mis relatos, otras veces ríe conmigo. En sus ojos algo que siempre anhelé, reconocimiento. No lástima ni obligación, sino respeto. Los nietos crecieron un poco. El mayor ya capta matices. Otro día dijo que le parecía bonito que yo desapareciera para reaparecer más fuerte. Reí y pregunté dónde lo oyó. Respondió: tú me enseñaste, sin decir nada. Eso es. Educamos más con acciones que palabras. Y quiero ser para ellos un ejemplo silencioso de coraje y dignidad. Comencé a dar pequeñas charlas en grupos comunitarios. Llevo mi cuaderno, cuento mi historia y escucho otras. Encontré un propósito que trasciende el dolor que me trajo hasta aquí. Hoy, cuando escribo, ya no lo hago solo para mí. Escribo para todas las mujeres que, como yo, alguna vez se sintieron invisibles en su propia casa, que merecen reencontrar su propio nombre. Un domingo, Camila me sorprendió con un regalo. Un cuaderno forrado con tela floral y la frase bordada: para que nunca más te apagues. En su interior escribió: verte de vuelta me enseñó que amar también es dar espacio. Gracias, mamá. La abracé con fuerza. Fue el abrazo que sella una nueva etapa. Sin reproches, solo presencia. Ahora, cada vez que oigo «desapareció sin dejar rastro», pienso distinto. A veces no desaparecemos, nos preservamos, hacemos una pausa, recogemos lo que queda y nos reescribimos. Y eso, hoy lo sé, no es egoísmo, es necesidad, es renacer. Si llegaste hasta aquí, gracias.
Esta no es una historia de ruptura, es una historia de regreso. Pero Sino no a a mí la misma. vida antigua, a la mujer que fui dejando de lado entre ollas, pañales, cuentas, silencios y miradas esquivas. Ahora soy entera. Y si alguien quiere estar a mi lado, debe saber que es con esta mujer completa con quien tratará. Ya no soy quien soporta todo, ni quiero serlo. Quiero ser quien siente, quien elige, quien dice no sin culpa y sí con alegría, quien se cuida sin pedir permiso, quien ama sin desaparecer en el proceso. Si estás viviendo algo parecido, te pido, no esperes el grito final para levantarte. No aguardes a que te expulsen con palabras para recordar que tienes pies. El momento de irse no es cuando te llaman carga. Es en el primer instante en que sientes que dejaste de ser persona para ser función. Hoy mi casa huele a lavanda. Suena un radio antiguo. Hay silencio, pero uno bueno, repleto de presencia. Y hay una mujer de 69 años que despierta cada día sabiendo que ya no necesita demostrar nada a nadie, ni siquiera a sí misma. A veces miro mis manos y recuerdo todo lo que cargaron, todo lo que sostuvieron. Ahora escriben, cosechan, abrazan, pero solo cuando desean. Y eso es libertad. La libertad que me negaron por años y que ahora nadie me quita. Tal vez mi nombre no figure en libros de historia. Quizás mi relato se borre con el tiempo. Pero te aseguro algo. Mientras yo esté aquí, no volveré a callar, ni a desaparecer, porque no nací para ser carga. Nací para ser presencia. Y si un día alguien intenta borrar quién eres, recuerda, quien verdaderamente es quien ya llevaba tiempo borrado. Yo solo elegí reaparecer, por mí, y eso salvó mi vida. A veces, solo necesitamos un instante de silencio para comprender todo lo que se ha callado durante años. Y cuando alguien tiene el coraje de desaparecer para reencontrarse, eso habla más de fuerza que de huida. Si alguna vez te sentiste borrada en tu propia casa, si tragaste palabras para mantener la paz, te entiendo. Y quizás hayas comprendido un poco de mí ahora. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué momento sentiste que necesitabas elegirte a ti misma? Comparte esta historia con quien viva este tipo de invisibilidad. A veces, escuchar una experiencia parecida es el primer paso para volver a existir por completo. Y si deseas seguir escuchando historias reales como esta, de dolor, coraje y renacimiento, quédate con nosotros. Siempre hay espacio para una voz más que merece ser escuchada.